Bueno, para empezar el trabajo hablamos un poco e introducimos la figura de Francisco y queríamos preguntarte, como una persona que está pues, puesta en el tema, porque al final nosotras vemos lo que sale en los medios de comunicación y tenemos una concepción del Papa que está como muy mediatizada, el hecho de que es un papa como más liberal, por así decirlo, ha hecho hincapié en muchos de los derechos de las personas, por ejemplo, en el colectivo LGTB, pero queríamos que tú nos dijeses, pues, más o menos cuáles crees que son los aspectos más importantes o más relevantes en el papado de Francisco. Vale, en primer lugar, Lucía, yo os voy a hablar desde el punto de vista de la comunicación y desde el protocolo. Yo no me voy a meter en lo que es en la doctrina, porque aquí no estamos hablando ni de ética ni de... Entonces, además es que lo desconozco totalmente. Sí que desde el aspecto del protocolo, de la comunicación, sí que se está... El Papa Francisco, como cualquier otro papa, tiene su forma de ser y tiene su forma de comunicar y su forma de transmitir lo que quiere transmitir a su comunidad, a sus fieles. Y pensando en lo que me estáis preguntando, a mí se me viene a la cabeza dos. Una es una imagen y la otra es una celebración, una ceremonia. Para mí la imagen, hasta la fecha de hoy, del papado de Francisco es esa plaza de San Pedro vacía, en su inmensidad, con ese brillo de un suelo gris mojado, del típico brillo de una lluvia recién caída, ese brillo que coge ese terrazo, gris en este caso, y en esa inmensidad de ese espacio vacío, un puntito en blanco que era un hombre vestido de blanco, que era el Papa Francisco. Os estoy hablando del 27 de marzo del 2020, en plena pandemia del COVID. Yo creo que esa imagen todos lo recordamos, sobre todo por esa inmensidad. Estamos hablando de la Plaza de San Pedro, son casi 4 estadios de Santiago Bernabéu, de una capacidad que ha llegado a albergar la Plaza de San Pedro 300.000 personas. O sea, en ese espacio vacío, en silencio, escuchar la voz de un papa bendiciendo con la bendición Urbi et Orbi al mundo, o sea, para mí es que lo pienso y se me pone la carne de gallina. O sea, esa para mí es la imagen hasta el momento del papado de Francisco. Además, también con la particularidad, ya sabéis que la bendición Urbi et Orbi solamente se realiza en 2 ocasiones al año, en el domingo de Pascua y en Navidad. Pues es la primera vez que se tiene registros visuales o documentales que se realiza esa bendición hacia un vacío físico. Entonces, eso también es significativo. Eso en referencia a lo que os he comentado al principio de esa imagen de comunicación para mí del papado de Francisco. Y la celebración o la ceremonia la tenemos más reciente, ¿no? Para mí ha sido, pues, ver ese funeral de un papa, Benedicto XVI, presidido por otro papa, Francisco, que también es histórico. Nunca un papa ha presidido o ha oficiado el funeral de otro papa. Para mí esos son los momentos clave, o para mí más significativos o más relevantes hasta el momento del papado de Francisco. Vale. Luego, más así en general, y ya como entrando en tema de protocolo, queríamos saber cuáles son los aspectos que consideras más relevantes dentro del protocolo eclesiástico, no solo en el Estado del Vaticano. Vale, Laura, tenemos que comprender, primero estamos hablando del protocolo desde un punto de vista, ya que estamos en la asignatura, ¿no? o en el grado que estés estudiando de protocolo, organización de eventos y comunicación corporativa, tenemos que identificar y enmarcar bien
o por lo menos desde un punto de vista estricto, que es el protocolo, y el protocolo es norma. Veamos donde lo veamos. Entonces, pues en la Iglesia o en cualquier otra religión, ya no solo la religión católica, las normas protocolarias, digamos, entre comillas, son las rúbricas, las ordenanzas, las reglas que se van a aplicar en determinadas reglas, en determinadas ceremonias religiosas. Perdón. Por lo tanto, al igual que ocurre con el protocolo oficial, cada ceremonia, cada celebración tiene sus propias normas, tiene sus propias reglas, tiene sus propias, en el apartado religioso, sus propias rúbricas. Entonces, aspectos relevantes de ese protocolo eclesiástico o de esas rúbricas, pues depende de la celebración. Por ejemplo, ya que estamos hablando de la figura del Papa Francisco, el Papa Francisco ha sido ordenado, por lo tanto ha pasado por el sacramento de la ordenación. ¿Cuál es esa parte significativa por la cual esa ordenación, a través de esas normas, de esas reglas, se efectúa como tal y se hace realidad? Pues la postración y la imposición de las manos. Entonces, en esa ceremonia eso es esencial, es lo más relevante. Si lo vemos desde un punto más general, independientemente de las normas, pues sí que podemos hablar de las presidencias, por ejemplo, o de las precedencias. En relación a las presidencias, tenemos que tener en cuenta que cualquier celebración litúrgica, cualquier ceremonia en la que está oficiando un sacerdote, quien preside es el sacerdote, independientemente de quién esté en esa ceremonia. Me da igual que esté el jefe del Estado, el presidente del gobierno. Quien preside esa ceremonia es el sacerdote, que es el que está oficiando. Caso extraordinario lo tenemos con el sacramento del matrimonio, que es el único caso que en esa ceremonia quien preside son las personas que están contrayendo ese sacramento. En relación al otro aspecto que os he comentado, el de las precedencias, pues como cualquier otro organismo, otra institución, pues tiene lógicamente regladas sus precedencias y regladas en diferentes órdenes. En el orden jerárquico tenemos el orden episcopal, el orden presbiterial y el orden diaconal. Y si ese orden jerárquico o esa estructura jerárquica la traducimos al orden personal, pues tenemos al sumo pontífice, a los cardenales, a los arzobispos, a los obispos, a los presbíteros y en último lugar, pues ocupa en ese orden personal, en esa precedencia personal, pues los diáconos. Vale. Luego estamos la parte como decir, más protocolaria del trabajo o con más pasos o más detallada es la parte de la elección de un nuevo papa. Entonces, dentro de esta ceremonia o este proceso de elección, proclamación y anuncio, ¿qué etapas destacarías o cómo se dividiría el acto a grandes rasgos? Vale, Lucía, seguramente que igual como vosotros esto lo estáis analizando ahora, seguramente que vosotras podéis contestar mejor que yo, pero bueno, yo voy a intentar recordar un poco. Lo que es, y me voy a centrar un poco lo que has comentado en el último punto, en la elección, ¿no?, del nuevo papa. Como sabéis, cualquier acto, ceremonia, celebración tiene un objetivo y las acciones que se van realizando en esa ceremonia lo único que hace es llevar de una manera concatenada hacia ese objetivo. Por lo tanto, para mí me resulta muy difícil destacar una etapa en esa elección, porque si destaco una, lo que hago es minusvalorar otra, que en el fondo no puede ser así, porque todas son importantes, porque si en el momento de esa cadena se quitas un eslabón, esa ceremonia ya no se celebra, esa ceremonia ya no consigue el objetivo, y el objetivo en este caso es la elección de ese nuevo papa. Entonces, dicho eso, sí que podemos establecer, como me pregunta Susía, cuál es una estructura general, ¿no? O básica, podemos decir, unos puntos, las patas, ¿no? Bueno, pues lo primero es decir, como sabéis, que el cónclave se tiene que celebrar entre los 15
o los 20 días siguientes al fallecimiento del Papa. Bueno, pues llegamos a ese día, fijan ese día, y ese primer día, ¿cómo se estructura? ¿Cuál es esa cadena de sucesos que me van a llevar hasta la elección del Papa? Bueno, pues ese día comienza por la mañana con la misa votiva por el yendo Papa. Y ya, eso sucede por la mañana y nosotras pasamos a la tarde, que es esa procesión del Colegio Cardenalicio hacia la Capilla Sixtina, donde se va a celebrar ese conclave. Comentar como hecho significativo que desde el año 1492, de una manera, si no me equivoco, ininterrumpida, el conclave siempre se ha celebrado en la Capilla Sixtina, es decir, llevamos más de 5 siglos guardando y custodiando ese aspecto de esas acciones que el conclave se celebre en la Capilla Sixtina. Y ya dentro de ese conclave, pues, se procede a la elección. A esa emisión de votos en sus papeletas, que de ese aspecto a mí lo que más me llama la atención es cuando cosen las papeletas de los votos, ¿no? Cómo traspasan con esa aguja y ese hilo los votos, pues me imagino que para que estén juntos y ya esté, y luego quemarlos. El siguiente paso, una vez que ya ha sido elegido, ¿cómo se comunica esa votación a las personas que están congregadas en la plaza de San Pedro y a la vez al mundo entero? Bueno, pues a través de lo que ya todos conocemos, la famosa fumata, ¿no? Ya sea fumata negra, que no ha sido una elección válida, o sea, que no se ha elegido papa, no ha habido el 2% los 2/3 de los votos emitidos para poder elegir el papa, y la fumata blanca, que da el anuncio de que ya hay papa. Y ya cuando se ha celebrado esa fumata blanca, pues se procede a ese toque de campanas, ¿no?, de la basílica, anunciando también la elección de ese nuevo papa, y ese toque de campanas pues al final te traslada lógicamente a Roma y después al mundo entero. Entonces eso, digamos, es como esa cronología de las acciones que empiezan desde una misa votiva, esa petición de que les ayude a elegir ese papa, hasta esa fumata blanca que anuncia que ya se tiene papa. Vale. Luego esto ya no es como tal dentro de protocolo, pero es más dentro de nuestra parte en general sobre información del Estado Vaticano. Y es que entendemos que, bueno, el Papa, aparte de ser el jefe del Estado, es también el jefe de la Iglesia Católica. Entonces no sabemos hasta qué punto pueden separarse como esos dos papeles, esas dos personas. Vale, pues desde mi humilde opinión no se separan. Es imposible separar. Y es que además no es un caso excepcional. Nos vamos a la monarquía británica. Carlos III es el jefe del Estado de Inglaterra. Y a la vez es el gobernador o es el jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, que pertenece a la Iglesia anglicana. ¿Cómo lo separa Carlos III? Es que no puede, es imposible. El Papa Francisco es el jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano y a la vez es el jefe de la Iglesia Católica. Es que no se pueden separar. Lo mismo pasaba antes en Noruega. Pasaba antes, y digo antes porque en el año 2017 ya sí que se separó la Iglesia y el Estado, pero hasta el 2017 el rey de Noruega era el jefe del Estado de Noruega y a la vez era el jefe de la Iglesia luterana. Por tanto, es que es imposible separarlo. Pero como os he dicho al principio, no es porque sea un caso excepcional, es que eso pasaba antes en Noruega, pero sigue pasando con Carlos III. Entonces, ni es algo extraordinario, ni es algo excepcional, pues es así, es una persona
que tiene un poder, y ese poder, en este caso, se divide en dos, en el ámbito religioso y en el ámbito, podemos decir, civil o político. Claro. Bueno, a nivel históricamente sabemos que, por ejemplo, el protocolo de la corona española, ¿no? Viene surgido a raíz del protocolo borgoñés, o muy influenciado por este. No sabemos si históricamente el protocolo de la Iglesia o el protocolo papal ha venido también influenciado por alguna otra etiqueta o... Vale. A ver, tenemos que tener en cuenta que que el protocolo de la Iglesia o la Iglesia tiene una misión. Y la misión de la Iglesia es la salvación del hombre a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿dónde está recogida la palabra de Dios? Pues la palabra de Dios está recogida en la Biblia. Está recogida en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por lo tanto, si la función de la Iglesia es dar a conocer la palabra de Dios para la salvación del hombre, ¿dónde va a recoger la Iglesia sus normas, sus rúbricas o su protocolo en este caso para dar a conocer su misión? Pues en la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, y os pongo ejemplos. Antes hemos hablado del sacramento de la ordenación, que uno de los momentos claves, el que da autoridad, digamos, o eficacia a ese sacramento, por el que si no se hacen esos gestos o no se celebra, es la postración y la imposición de manos. Bueno, pues si leemos el Antiguo Testamento, ese gesto de la imposición de manos ya está recogido en el Antiguo Testamento y recogido con el valor y con el significado que en pleno siglo XXI la Iglesia lo sigue realizando, que es con ese traspaso de autoridad o de poder. Otro ejemplo, y pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, el valor del agua, el significado del agua. Ya el significado del agua se recoge en el Nuevo Testamento, con el bautismo de Jesucristo en el Jordán. Se sigue utilizando ese valor del agua actualmente en pleno siglo XXI en el bautismo. Entonces, ¿cuál es la base, el sustento del ceremonial o de los gestos o de los ritos? Pues en el caso de la Iglesia Católica, en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Beben de ahí. Vale. Luego eso, en la ceremonia de elección y proclamación, ya como todo en uno, entendemos que hay aspectos del ceremonial religioso a nivel general, que se hace en todas partes, que influyen o que están presentes en este ceremonial, en la elección y en la proclamación, pero no sabemos hasta qué punto están incluidos en estas ceremonias. Pues, como estamos hablando en el ámbito religioso, lógicamente los puntos en los que van a coincidir, como bien has dicho, Laura, cualquier tipo de religión, aquella, me da igual el adjetivo, ¿no? Pero estamos hablando de religión, entonces estamos hablando, digamos, de espiritualidad. Entonces, ¿cuáles van a ser los puntos comunes? Pues los puntos comunes van a ser la oración. Otro punto común va a ser el recogimiento. Otro punto común va a ser, pues, por ejemplo, el aceptar, en el caso de la elección, el aceptar esa autoridad. Y también, y por último, os puedo apuntar, pues, por ejemplo, el dar a conocer, el comunicar esa nueva autoridad a la comunidad de fieles sobre la cual esa autoridad va a gobernar. Por lo tanto, no es que sean, como veis, no son puntos en común, digamos, protocolarios, de precedencias, no es la base de cualquier ceremonial religioso, no es algo
podemos decir, físico, porque estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando a otro nivel. Entonces, ¿cuáles son los puntos comunes? Pues puede ser el punto común entre el budismo, la religión musulmana o la iglesia católica. Pues esa oración, todos van a rezar, todos van a orar. Ese recogimiento que se necesita para esa oración. Por lo tanto, para mí, esos son los puntos que tienen en común cualquier tipo de religión, independientemente del adjetivo que le podamos añadir. Vale. La siguiente pregunta es un poco similar a la que trata sobre la división entre el Papa como jefe del Estado y jefe de la Iglesia. Dentro del Estado del Vaticano, al ser un Estado cuya vida gira en torno a la religión mayoritariamente, ¿en qué se diferencia o hasta qué punto se solapan el protocolo eclesiástico y el del Estado del Vaticano? Pues, o sea, como has dicho, es muy parecida a la pregunta anterior, ¿no? Y es lo mismo, no se solapan. Es que no se puede solapar. Quien gobierna en la Iglesia, gobierna en la Ciudad del Vaticano. ¿Y quién gobierna en la Iglesia y quién gobierna en la Ciudad del Vaticano? La Santa Sede. Por lo tanto, no es que haya dos organismos diferentes, uno que gobierna en la Iglesia Católica y otro organismo gobierna en la Santa Sede, no. Es un mismo organismo, la Santa Sede, que gobierna tanto en la Iglesia como en la Ciudad del Estado del Vaticano. Así que va a ser imposible en la vida que se solapen, porque son el mismo organismo. Entonces, la respuesta es rápida, no se solapan. Vale. Y bueno, así ya como última pregunta, aparte de la bibliografía, es que lo que hemos dicho, ¿no? Que al final el Estado del Vaticano está muy influenciado, o sea, no es que esté influenciado, es que convive en sí con la Santa Sede, tanto en protocolo como en la vida cotidiana y todo lo que envuelve en sí el Estado. Sí. Sin embargo, España, por ejemplo, que es un país católico, por así decirlo, el protocolo, por ejemplo, dentro de la monarquía también tiene muchos aspectos relacionados con la religión, que están directamente, que son como tradición. ¿Qué pasa? Que el Estado del Vaticano, al centrarse exclusivamente, más o menos, en la religión como tal, hay un cambio muy significativo entre el protocolo, por ejemplo, de España, a pesar de ser católico, y el protocolo del Estado del Vaticano. Tenemos que partir de la base que los dos son estados. Los dos son sujetos internacionales. Los dos tienen sus derechos y tienen sus deberes internacionales. Entonces, no puede haber diferencia alguna, porque si establecemos una diferencia, hay diferencias de estados, hay estados con mayor soberanía y estados con menor soberanía, ¿no? Todos los estados del mundo tienen la misma soberanía. Todos. No hay estados soberanos más o de menos categoría. Son todos lo mismo. Por lo tanto, no puede haber, como estado, no puede haber ni diferencias notables ni diferencias singulares. Es que es imposible. El estado de la Ciudad del Vaticano, al igual que cualquier otro estado, tiene poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, y todo gracias al Tratado de Letrán, que seguramente lo conocéis, del año 1929. Pronto, igual que cualquier otro estado. El Estado del Vaticano, al igual que cualquier otro estado, tiene derecho de delegación, tiene sus relaciones diplomáticas. Por lo tanto, es imposible que haya diferencias, porque si no, no sería un estado. Sí que podemos establecer una diferencia, por ejemplo,
que consideramos que el Estado de la Ciudad del Vaticano es una monarquía electiva. Se elige al monarca, digamos, entre comillas. Se elige a través, como acabamos de ver, de ese cónclave. Diferencia con el ejemplo que has puesto, Laura, con España. Otro Estado, pues que en España la monarquía no es electiva. En España la monarquía es hereditaria. Ahí sí que podemos establecer diferencias. Pero diferencias a la hora de quién es la cabeza de ese Estado. Pero no diferencias en cuestión básica de estados, porque no puede haber, porque si establecemos diferencias de Estado, establecemos diferencias de soberanías. Y todos los estados tienen la misma soberanía. Vale. Genial. Y bueno, para finalizar, saber si nos podías recomendar bibliografía, ya sea sobre el protocolo papal, esta elección o... Vale, pues te recomiendo dos. La primera es mi libro. No podía ser de otra manera, ¿no? El libro de Guía de Protocolo, Guía de Ceremonia y Protocolo de la Iglesia Católica, que nunca me acuerdo del título, que es de la editorial Síntesis. Y luego hay otro libro, que en realidad son tres, que seguramente lo conocéis, cuyo autor es Enrique Somavilla, que es El Protocolo en el Estado de la Ciudad del Vaticano. Esos son 3 volúmenes y vamos, y con estos dos yo creo que cualquier aspecto que queráis consultar, el mío es más como es una guía y el del experto Tomavilla es mucho más, claro, son 3 volúmenes, o sea, imaginaros el nivel de precisión y de exactitud con el cual él redacta todo ese protocolo, tanto del Estado de la Ciudad del Vaticano como de él. Vale. Vale, pues muchas gracias.